los planetas en sí representan porciones de nosotros, ¿no? Básicamente representan porciones absolutas de nosotros. Son como un comportamiento sintetizado a la forma más bruta, ¿no? Eso es un arquetipo, básicamente. Es como algo que yo lo puedo identificar muy claramente. Es, sí, esto se comporta de esta manera, de esta manera, de esta manera. Estoy arquetipizando algo, ¿no? Estoy diciendo esto funciona siempre así. Obviamente hay variantes, ¿no? Pero básicamente los arquetipos, los planetas, representan esto, ¿no? Cada planeta va a tener un significado particular en la conciencia, va a tener un comportamiento asociado y va a ser el que nos va a empujar a nosotros a tener ese comportamiento, ¿no? Planetas que estén más realzados en nuestra carta natal van a ser los que generalmente van a manotear el control más rápido, ¿no? Y van a hacer que nosotros nos comportemos de una determinada manera, ¿no? En líneas generales. O sea, entrando desde una perspectiva muy general a una perspectiva, digamos, más particular. Yo esta vuelta siempre hago la misma analogía, digamos, que digo, si quieren entender más o menos los planetas, entiendan esto y más o menos van a entender la síntesis de lo que es de una manera más moderna, ¿no? Pero esta vuelta dije, vamos a poner un pedacito de video para que ustedes entiendan a qué me refiero. Cuando hablamos de los planetas, miren este pedacito de video y después seguimos hablando. Me gusta. Ok, continúa así. Bien hecho. ¡Oh, gira aquí! ¡No! ¡Cuidado! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Lento, lento. ¡Oh, cuidado! Ya pasó, ya pasó. Gracias por su apoyo. ¿Y seguimos? Ten, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? Mucho cuidado, algo por aquí huele muy mal. Alto, ¿qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! ¿Cree que le salvé la vida? Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar! Después de que tú te comas esto. Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Y ya conocen a Tristeza. Ella es... Bueno, más o menos, ¿no? Para que se entienda un poco qué son los planetas en la conciencia desde el punto de vista de la astrología, creo que ese minuto lo explica perfecto, ¿no? O sea, Disney con la película esta Intensamente sintetiza muy bien, digamos, lo que es una forma arquetípica, ¿bien? Con otras formas arquetípicas, pues no están representados exactamente igual en los planetas, los que vemos dentro de la película, como Alegría, como el otro que era Furia y demás. Furia. Claro, que me encanta Furia porque está en el carajo así prendido fuego y de repente, tenemos un avioncito, está todo bien, listo, se calmó el chabón. Buenísimo, ese momento me encantó. Pero bueno, a lo que voy es ese minutito, digamos, de película, que es a donde presentan un poco las emociones. Acá las emociones están representadas por un personaje, ¿no? Claramente que se lo puede identificar y podemos entender qué es lo que hace. Si nosotros vemos a la principal, digamos, que es Alegría, ya entendemos cuál es el concepto, entendemos para dónde va, entendemos inclusive hasta las decisiones que va a tomar, porque sabemos que lo que le es fundamental es el tema de la alegría, ¿no? Y después está el otro que es Furia, que escucharon lo que decía, más o menos, decía, a Furia lo que le importa es que las cosas sean justas, ¿no? Entonces el tipo estalla de golpe todo el tiempo, ¿no? En furia justamente, que es la emoción que le provoca, y la nena reacciona, ¿no? Fíjense que cada vez que las emociones van y tocan el tablero, la nena reacciona de una manera diferente, ¿no? Afuera, en la realidad. Bueno, esto para mí es una analogía 100% directa con la astrología, ¿no? Esto es lo que ocurre. Lo que pasa que, de una manera, por supuesto, increíblemente mucho más complicada que en una película de Disney. Pero el concepto está muy bien sintetizado acá, ¿no? ¿Se entiende esto que digo? Sí. Bien, entonces, más allá de la síntesis general de qué son los planetas, después cuando trabajamos con los planetas, hay diferentes tipos de planetas. Tenemos planetas personales, tenemos planetas sociales y tenemos planetas transpersonales. ¿Bien? Son los tres tipos de planetas que hay.
¿Por qué adentro de personales hay otro subtipo? Porque está el otro subtipo que son los más relevantes de toda la carta natal, que son los luminares, que son luminares porque justamente emiten luz. Entonces tenemos el sol por un lado y desde nuestra perspectiva la luna también emite luz, ¿no? Sabemos de que es un reflejo del sol, pero la luna desde nuestra perspectiva también emite luz. Entonces, estos dos luminares son los dos principales, digamos, pilares de la conciencia, ¿bien? De hecho, a mí me gusta decir que hay 3 pilares en la conciencia, falta Saturno, pero el Sol, la Luna y Saturno son los 3 pilares de la conciencia, vamos a decirlo, ¿bien? Sol y Luna siendo los más importantes, que son los llamados luminares, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es ver uno por uno los planetas, vamos a charlar un poquito de cada uno de los planetas sin irnos demasiado, porque si no va a ser demasiado para una primera clase, una introducción. Los planetas los vamos a ver muchísimo durante todo el curso, así que no crean que lo que vamos a ver ahora les tiene que quedar de golpe y nada, porque los vamos a ir trabajando muchísimo y van a ir apareciendo nuevos conceptos muchísimo. La idea ahora es que los conozcamos, ¿bien? Esto como, esta es la selección. Después vemos cómo, o sea, después vemos los partidos, pero esta es la selección, vamos a decirlo, ¿no? Bien. Hasta acá, todos pulgares arriba, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo en el medio? Bárbaro, fantástico. Entonces, yendo a los planetas en particular, el primero que vamos a ver va a ser el del Sol. Yo me tomé el trabajo ahora que tenemos inteligencia artificial que puede hacer fotos solas diciéndole, quiero que me hagas una foto de tal cosa. Me tomé el trabajo de hacer todas las fotos de todos los planetas de vuelta porque tenía fotos viejas, ¿no? Entonces, así que ahora tenemos todas fotos cool de chicos lindos. Bien, entonces, el Sol. El Sol es el principal, vamos a decirlo, dentro de todo este juego. ¿Por qué? Porque es el que representa realmente mi expresión libre y creativa. Bien, que es un poco lo que dice ahí la pantallita en el cuadro donde está mi imagen. Ya después lo van a ver cuando lo vean bien en grande, los que están viendo en teléfonos lo van a poder percibir qué es lo que dice cada uno. Pero más allá de eso, igual es lo que un poco estamos contando, ¿no? El Sol es, digamos, siempre digo lo mismo, para ver cómo funciona el Sol, imagínense un chico de 4 o 5 años, con muchas ganas de jugar, ¿bien? Y sin limitaciones, sin que nadie le diga, no hagas eso, no, cuidado, no, sin nada de eso, ¿no? Es libre expresándose. Es la libre expresión, justamente, de nosotros. ¿Bien? Es lo que realmente somos en el fondo y lo que realmente necesitaríamos expresar todo el tiempo. ¿Bien? Esto, por supuesto, dependiendo del lugar a donde se encuentra en la carta natal, dependiendo del signo en el que se encuentra en la carta natal y dependiendo con quién esté en vínculo en la carta natal, va a determinar una personalidad. Pero si hay alguien que determina muy fuertemente lo que nosotros reconocemos de nosotros que somos, es este planeta, ¿bien? Lo vamos a ir viendo, a medida que vayamos viendo todo el desarrollo del curso, lo vamos a ver bastante al Sol, lo vamos a charlar bastante. No lo vamos a ver de lleno, vamos a empezar viendo la Luna, ¿bien? Porque para mí, ver la Luna es mucho más significativo que ver al Sol primero. El Sol primero, si no, nos va a aburrir un poco la cosa. Para mí ver la Luna tiene mucho más sentido. Los que ya estuvieron el año pasado ya saben esto, así que nada, ya lo saben cómo viene la movida, pero por la Luna para mí entramos mucho mejor, digamos, a la carta natal. Pero bueno, básicamente entonces hablamos de que el Sol es la voluntad, ¿bien? Es lo que yo deseo, ¿bien? Mi deseo, lo que deseo perseguir en la vida. ¿Quién deseo ser? ¿Bien? O sea, repetí la palabra deseo varias veces porque el Sol está muy asociado con el deseo, ¿bien? Seguimos entonces. Después, como segundo, si queremos cabeza a cabeza principal, vamos a tener a la Luna, ¿no? La Luna es la representación de la madre, vamos a decirlo, arquetípica, ¿no? De la protección, de la seguridad emocional, ¿bien? Todo esto del vínculo con las emociones en sí. Está representado acá por la Luna, ¿bien? El arquetipo que rige esto es la Luna. Entonces, la Luna me dice mucho de cómo yo percibo las emociones, cómo yo filtro las emociones y qué es lo que producen esas emociones en mí. No todo el mundo responde a las emociones de la misma manera. Tenemos gente que es increíblemente sensible y tenemos gente que es increíblemente insensible a las emociones, ¿no? Y todos estos grados nosotros lo vemos dado por la Luna, ¿bien? Y los contactos que tenga la Luna.
Acá es donde vamos a hacer mucho trabajo al principio, porque generalmente cuando vemos a la astrología desde una perspectiva terapéutica, vamos a decirlo, o como encarando la astrología como un camino de evolución para la persona, una de las principales partes a entender, sanar y amigarse, digamos, es la luna. Si no podemos trabajar primero con la luna y no podemos destrabar lo que tengamos trabado con la luna, al sol no vamos a llegar cómodos, ¿bien? Tenemos que trabajar primero la luna, entonces esta parte por eso yo lo pongo primero y para mí es importante, y hablo bastante de la luna, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, hablando un poco del arquetipo, la luna entonces va a representar la seguridad emocional, lo que yo necesito para sentirme seguro, lo que yo necesito para poder fluir naturalmente, ¿bien? Lo que yo necesito, vamos ya a seguir introduciendo términos astrológicos, lo que yo necesito para poder expresar correctamente el sol. Si yo no tengo lo que la luna me provee, que es la seguridad, no puedo expresar naturalmente mi identidad, ¿bien? Y ahí es donde está el juego entre los dos luminares. ¿Por qué? Porque la luna va a tender a tomar el control del sistema cuando haga falta. Si la luna entiende de que el sol está desprotegido, va a asumir la responsabilidad de la gestión del sistema completo y va a ser básicamente un golpe de estado al sol. Le va a decir, vos correte de acá, ahora manejo yo, porque esto es una situación de emergencia. Y la luna va a tomar control del sistema. Entonces acá es donde nosotros, muchas veces, y por eso digo de que para mí la luna es un punto central para entrar en la astrología, acá es donde muchas veces vemos esta dicotomía de soy un sol en Géminis, pero con una luna en Capricornio, ¿no? Entonces tengo un montón de... O sea, tengo una personalidad muy alegre, muy llegadora a todo el mundo, muy comunicativa, pero en lo que respecta al plano emocional, digamos, hay más bien autocontrol, frialdad, tratar de contener lo emocional y no permear lo emocional hacia afuera. Desde la perspectiva de afuera se lo puede ver como una persona que, digamos, siente poco o que es muy fría al sentir. Y desde el lado de adentro se lo siente como una contención tremenda, que es como estar del lado de adentro de una pared de uno de estos, ¿cómo se llama? Diques gigantescos que hay por todos lados, ¿no? Entonces, ¿se entiende la diferencia? Entonces, la luna nos va a mostrar una parte que generalmente no mostramos, ¿no? Que generalmente vivimos, pero no mostramos tanto. Y si lo mostramos es porque se nos escapa, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Sí. Cool. Bueno, estos dos son los luminares. Los que acabamos de ver hasta acá son los luminares. Los tres que vamos a ver ahora son los planetas personales. Lo que llamamos planetas personales, vamos a decir, ¿no? Solo personales, no luminares. Entonces, la luna, el sol son personales, pero entran dentro de las categorías luminares. Lo que son personales son los tres que vamos a ver ahora, que están ahí para asistir a las necesidades del sol y la luna. Digamos, ellos por sí mismos no hacen nada. A través del sol y de la luna, del deseo del sol y de la necesidad de la luna, van a ser los que obren, digamos, en el entorno. ¿Bien? Ahora lo vamos a ir entendiendo más, porque si no parece medio enroscado lo que digo. Pero... el primero que tenemos es Mercurio. Mercurio es la comunicación, ¿no? Mercurio es el que me permite a mí expresarme y comprender también. Rige la palabra y el pensamiento. ¿Bien? Rige el lenguaje, rige la comunicación con el otro. ¿Bien hasta acá? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Mercurio? Que yo cada vez que necesito comunicar algo, que el sol cada vez necesita comunicar, vamos a decir algo, el sol quiere comunicar algo, ¿no? Pero no es el sol el que comunica. El sol va y le dice a Mercurio, che, comunica esto. ¿Bien? Y Mercurio es el encargado de ir y comunicar el mensaje. Y acá también tenemos una trampita, porque el sol puede ser de un color y Mercurio puede ser de otro color totalmente distinto, y lo que quiso decir esa persona dijo cualquier otra cosa, ¿no? O esa persona tiene una idea muy clara de lo que quiere decir, pero cuando lo expresa en palabras, se enrosca y el otro no lo entiende, ¿no? Acá tenemos este tipo de cosas, ¿no? Cuando veamos mercurios que están afectados, vamos a entender problemas de comunicación o temas en la comunicación, no necesariamente problemas, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta ir haciendo o ir generando, digamos, mientras hacemos el curso, es tratar de ir separándonos de la idea de problema, bien, mal, porque acá las cosas nos vamos a ir dando cuenta de que no están ni bien ni mal. No hay algo que sea ni bueno ni malo. O sea, simplemente es,
y provoca diferentes resultados. Después, desde nuestra perspectiva, lo podemos percibir como malo o lo podemos percibir como bueno, ¿no? Yo siempre hago el mismo chiste. Digamos, yo no soy sadomasoquista, pero el que sea sadomasoquista seguramente va a tener una idea diferente de la violencia en el sexo que la que tengo yo, ¿no? Por ejemplo. Y eso no significa ni que esté bien ni que esté mal, simplemente tenemos puntos de vista distintos de algo, ¿no? Entonces acá tenemos que entender esto de esa manera, porque muchas veces si no nos vamos a caer en la trampa de hablar de el problema de esto, y en realidad no es un problema, es algo que se está generando y que está haciendo fuerza para lograr otra cosa, ¿no? Que era un poco lo que yo decía antes con respecto al rojo en la carta natal, que nos interesa un montón verlo rojo, ¿no? En la carta natal, que es lo que nos va a poner en movimiento. Bueno, me fui, no me quiero ir demasiado, pero a lo que voy es, la idea de esto es, justamente, no hay un problema, hay simplemente una condición, ¿no? Si alguien no puede expresar naturalmente lo que quiere expresar, no es un problema, es una condición que tendrá que trabajar y eso genera un efecto en la persona, ¿no? Bien. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bien, otro de los que, digamos, a Mercurio lo vamos a tener metido cada vez que haya temas de pensamiento, o sea, temas de aprendizaje. Cuando, digamos, necesito aprender algo, necesito tomar contacto con algo, generalmente es Mercurio el que llega a ese lugar. Entonces, el Mercurio en la carta natal me va a hablar de temas de aprendizaje, de temas de comunicación, ¿no? Vamos por ese lado. ¿Quién le sigue? Le sigue ella, Venus, ¿no? Venus representa la atracción, representa el deseo, representa lo valioso, lo que yo entiendo que es valioso, lo que me da placer tomar contacto con eso, ¿no? Venus representa eso, que es lo que yo admiro hacia afuera y quiero atraer hacia mí. La función venusina es la de atracción. Venus ejerce presión en el entorno y logra atraer lo que desea sin ponerse en movimiento. Bien, siempre hago la misma analogía también, pero la analogía perfecta de Venus en la naturaleza es la flor. La flor, para ser polinizada, no va corriendo atrás de la abeja, ¿no? No sale a buscar el polen. La flor simplemente se pone más linda, se pone más aromática, se pone más colorida y los polinizadores vienen hacia ella, ¿no? Entonces, ese es el efecto venusino, el efecto de, por, digamos, la manifestación del arquetipo, lo que deseo viene hacia mí, ¿bien? Y ahí, dependiendo de Venus, vamos a entender un poco qué es lo que atraigo, qué es lo que me atrae, ¿bien? Porque es simetría eso, si yo traigo me atrae, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, cómo satisfago el deseo? ¿Bien? Todo esto va a tener que ver mucho con la forma en la que Venus está expresada en la carta natal, ¿bien? Temas venusinos generalmente me hablan de temas de valor. Entonces, cuando encontramos Venus en las cartas natales que están afligidas, que tienen algún conflicto con otro planeta fuerte o algo por el estilo, encontramos Venus que tienen temas de valor, que no saben valorarse o que valoran cosas que no deberían o que digamos que no deberían, que no les son afín, ¿no? Que les terminan generando conflictos. Y el tema de valor está muy marcado por Venus. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bien. Y el último planeta personal que tenemos es, digamos, justamente el movimiento contrario a Venus, que es Marte. ¿Bien? Marte es el guerrero, Marte es la acción, Marte es la autoafirmación, Marte es el no, ahí no, es no, te pases de esa línea porque esa línea es mía. Y vamos a pelear al medio, si no, por la línea. ¿Entendés? Marte es el que sale a buscar. Si Venus era la que hacía algo para que las cosas vinieran hacia ella, Marte es el que sale a perseguir ese deseo. ¿Bien? Es el movimiento contrario en la conciencia. Es lo que salgo yo a perseguir, lo que salgo a lograr, lo que pongo en marcha yo, lo que me levanto y me voy, digamos, ¿no? O sea, el movimiento de estar estático, levantarse y levantarse de un lugar, lo hace Marte. De hecho, está el chiste de que mirando el Marte vas a saber hasta cómo te vas a levantar a la mañana. Depende del Marte, hasta cómo salís de la cama, Marte, digamos, es el obrador de ese movimiento. Entonces, hasta en eso se refleja el planeta, ¿no? Cada vez que yo necesito perseguir algo o poner en marcha algo, le van a mandar el parte a Marte y le van a decir, Marte, hace esto, ¿bien? Entonces, es el movimiento contrario de Venus. Venus es atracción, Marte es persecución, ¿bien?
Marte es hacia afuera y Venus es hacia adentro, vamos a decirlo de alguna manera. O Marte es positivo y Venus es negativo. Las polaridades se las entiende hacia afuera y hacia adentro acá, ¿no? En lo que tiene que ver con la astrología. ¿Bien hasta acá? Bueno, entonces cuando habíamos visto el tema de los grupos, habíamos visto que teníamos los personales con los luminares adentro. Y, uy, perdón, les tiré como el humo al micrófono y se escuchó como el boom. Entonces, vimos los personales con los luminares adentro, con los dos principales. Y después había otro grupo que eran los sociales. ¿Bien? Bueno, los sociales son planetas. Los planetas sociales son planetas que ya están un poquito más allá del yo. Son planetas que trabajan en la zona del yo con otros, ¿no? Desde el lado del yo, pero con otros, ¿no? ¿Cómo me vinculo yo con la sociedad, justamente, ¿no? Por eso son planetas sociales. Y por este lado vamos a tener a dos planetas. Uno de ellos es Júpiter. A Júpiter, digamos, lo conocemos bastante porque es Zeus, ¿no? Básicamente. O sea, yo ahí, digamos, en las fichitas que estoy poniendo en pantalla, además de poner un poquito el concepto, pongo el nombre con el que nosotros lo conocemos en la astrología, que es el nombre romano, arriba, y más chiquitito abajo está el nombre griego, ¿no? Que es el nombre con lo que lo conocemos desde la mitología. Generalmente nunca escuchamos hablar de Júpiter en la mitología, escuchamos más hablar de Zeus de la mitología, ¿no? Y escuchamos hablar de Hades, no escuchamos de Plutón. Entonces es como que, por eso trato siempre de identificar los dos nombres como para que ustedes más o menos se vayan como ubicando, digamos, en el árbol, ¿no? Porque esto es que nosotros ahora nos sorprendemos con Game of Thrones, pero esto es tremendo. Lo que era la mitología era mucho más picante que Game of Thrones. O sea, así que bueno, además había transformaciones en aves, en bichos, en pájaros, todo tenía significado, ¿no? En la mitología, así que es como interesante. Bueno, volviendo, sí, así no me voy por las ramas, volviendo un poco a Júpiter. Júpiter representa, ahí como está un poco el concepto escrito, es la expansión y la búsqueda de sentido, ¿no? Es, yo soy, bueno, ahora salgo hacia el afuera a descubrir, a descubrirme y a descubrir, ¿no? A tomar contacto con lo que tiene sentido o lo que me da sentido. La verdad, básicamente, ¿no? Por eso Júpiter y los aspectos jupiterianos de las cartas siempre nos hablan mucho de fe, ¿no? Que no necesariamente es lo mismo que religión, a veces sí, pero a veces no, ¿no? De fe, más que nada, de la fe de que hay un sentido de la vida y de perseguir ese sentido de la vida, ¿no? Personas con poco Júpiter o Júpiteres medios dañados tienen conflicto con este tipo de cosas y a veces la confianza, digamos, o el optimismo se ve sumamente dañado en estos casos, ¿no? Porque, digamos, como digo, si tiene que ver con la fe, tiene que ver con todo va a estar bien. Yo voy porque, digamos, sé que esto tiene un sentido. Personas con mucho Júpiter, ¿no? Tendemos a hacer esto, ¿no? A mostrar, vas a ver que va a estar todo bien. Porque yo sé, no te puedo explicar, no te lo puedo transmitir, pero yo sé en el fondo que va a estar todo bien, siento que va a estar todo bien, ¿no? Bueno, esto viene de Júpiter. Esa sensación de que va a estar todo bien viene de Júpiter. El optimismo proviene de Júpiter y por lo tanto también la exageración proviene de Júpiter, ¿no? Es el planeta más grande del sistema. Gigante, es prácticamente una estrella. De hecho, está una chispa, es una estrella eso. Entonces, es el más grande y por lo tanto es el más expansivo. Y como es expansivo, a veces se pasan la frenada y es exagerado. Es muy común en las personas que tienen un Júpiter muy marcado exagerar. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo Júpiter bastante marcado en la carta y siempre digo que exagerar es una de las 600 millones de cosas que hago fantástico, ¿no? O sea, entonces, esto es bien claro comportamiento jupiteriano, ¿no? Contrario a el próximo arquetipo social, que es Saturno, ¿no? Que Saturno es como esos... A ver, la mejor forma, creo yo, para mí de explicar a Saturno es... ¿Vieron en la secundaria cuando llegaban? Bueno, yo llegaba muy dormido porque soy una persona muy nocturna y cuando me tocaba el turno mañana era un zombie a la mañana. Entonces, ¿vieron esos profesores que llegaban que vos decías, este es tremendamente estricto? O sea, que vos decís, no quiero ir a esa clase porque... Y cuando termina el año, te parece que es el mejor profesor de todos y que sentís que es el que, con el que más aprendiste de todos. Pero al principio tenías un cagazo bárbaro y lo odiabas y no querías ir a la clase porque te parecía súper difícil. Bueno... y tenías un montón de miedo y demás, bueno, ese es el proceso saturnino natural, vamos a decirlo. Saturno es un estricto maestro, ¿no?
Saturno va a generar dificultad, va a generar limitación. Digamos, donde esté Saturno la vida no me va a ser fácil. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a enseñar a cada paso, porque cada paso que yo dé, como va a ser más difícil que para el resto, a mí me va a costar más darlo, pero cuando lo dé lo voy a dar de manera mucho más sólida. Bien, el paso. Entonces, donde está Saturno, siempre hay un gran aprendizaje. Saturno es el punto que nos muestra dónde nosotros desarrollamos maestría. Bien. Donde nosotros tenemos una capacidad que está más allá del normal de la gente porque la dificultad nos llevó a aprender cosas alternativas que la gente generalmente no tiene que enfrentarse. ¿Bien? Entonces, si bien es uno de los peligrosos de la carta, es uno de los que se los mira con miedo, es uno de los más ricos de la carta, vamos a decirlo, ¿no? Porque es uno de los que más me puede llegar a aportar en la carta Saturno. Pues me va a mostrar limitación, me va a mostrar estructura, sobreestructura, ¿no? Mucha dificultad con el cambio en esa parte. Saturno le cuesta mucho el cambio, ¿bien? Porque digamos, ¿cuál es el objetivo de Saturno? El objetivo de Saturno es hacer que las cosas sean sólidas y se sostengan en el tiempo, ¿no? O sea, que algo esté construido con base sólida. Por eso Saturno es piramidal, ¿no? En el sentido de que, digamos, para llegar a la cima, que lo va a hacer, digamos, el rasgo saturnino siempre llega a la cima, ¿no? Porque siempre se logra los objetivos que se propone, vamos a decirlo de esa manera, pero son objetivos, también que me encanta decir esta frase, de corto alcance y fácil cumplimiento. Esa es la forma que construye Capricornio. Es la forma en la que una cabra trepa una montaña, de a una patita, de a una piedra a la vez. La cabra, justamente, es un símbolo saturnino, ¿no? Como en un pedacito así de piedra, una cabra está parada en una piedra, la ves en la montaña, vos decís, tiene que estar con un arnés, no puede ser que ese bicho esté parado, ¿entendés? Y está parado en un pedacito así de piedra, ¿no? Eso es un rasgo saturnino, el rasgo de arreglarse con lo que hay para poder lograr el objetivo a cumplir, ¿no? ¿Se entiende un poco a dónde voy? Con Saturno, fíjense la diferencia entre Júpiter, ¿no? Júpiter es, ¡fua! Sí, vamos todo para adelante, a lo grande, ¿no? Y Saturno es, no, un momento, hay que ahorrar para los momentos de vaca flaca, ¿no? Es como justamente lo contrario, ¿no? El movimiento contrario es, no, pará, siempre hay que pensar de que en cualquier momento quedamos parados en una piedrita así y hay que arreglarse con lo que uno tiene, ¿no? O sea, en ese momento. Entonces, Saturno acá es el que a la adversidad es como el que le gana más, ¿no? Júpiter le cuesta más la adversidad en ese sentido. Ya vamos a ver que cuando hablemos de lunas, por ejemplo, la luna Júpiter le cuesta tanto la adversidad que hasta se pasa de optimismo a veces y niega la realidad, ¿no? Porque me lleva al optimismo extremo, me lleva a negar la realidad y a no querer enfrentarme a lo problemático. No hay problema. Pero flaco, se te está prendiendo fuego la casa. No hay problema. Bueno, listo, ok. ¿No? Eso es un Júpiter, digamos, molestando una luna, de alguna manera. Pero bueno, no vayamos de vuelta, pero lo que quería ver, lo que quería mostrarles es el contraste entre los dos, porque son justamente, así como nos pasaba con Venus y Marte, que eran movimientos, digamos, de la conciencia totalmente opuestos, lo mismo nos está pasando con Júpiter y Saturno, ¿no? Júpiter y Saturno acá trabajan en esa oposición, el optimismo desmedido y la limitación extrema, ¿no? Los 7 años de vaca gorda y los 7 años de vaca flaca. Bien. Hasta acá. ¿Me siguieron? Vamos a ver después, ya van a ir viendo a medida que avancemos, de que Saturno va a ser muy importante con respecto a la sociedad, de cara a la sociedad. Porque Saturno justamente es el límite que ponemos de Saturno para adentro y de Saturno para afuera. De Saturno para adentro estoy yo y de Saturno para afuera están los otros. Bien. Entonces Saturno es el que me muestra esa línea divisoria. Es el que me va a hablar muchísimo de esa línea divisoria y es el que me va a contar cómo me voy a tener que estructurar para salir a la sociedad. ¿Bien? A este lo vamos a ver un montón. A Saturno lo vamos a ver un montón. Y de hecho los que vienen ahora también lo vamos a ver un montón porque son los más condicionantes. ¿Bien? Bueno, hasta acá entonces tenemos los sociales. ¿Me siguieron bien hasta acá? Perfectamente. Veo pulgares para arriba, así que seguimos. Bien, entonces... Después teníamos el último grupo, que son los transpersonales. ¿Qué significan que sean transpersonales los planetas? Significan justamente eso, de que van más allá del yo. Estos planetas me hablan del vínculo más allá del yo.
Si los sociales me hablaban del vínculo entre el yo y los demás, estos ya directamente borran la línea del yo. Acá es donde estamos todos en la misma bolsa, vamos a decir, ¿no? Y estos son movimientos muy profundos de la conciencia y muy lentos, porque son los planetas que están más lejos del Sol, ¿no? Estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas que están más lejos del Sol, también un tema. La astrología ve planetas donde la astronomía por ahí ya no los ve. Digo esto por Plutón. Porque Plutón, la astronomía, por ejemplo, lo bajó de categoría a planetoide, pues ya no es un planeta, pues no tiene la masa suficiente para hacer lo que, digamos, la astronomía dice que es un planeta. Entonces es un planetoide. Ahora, como dije al principio, nosotros vamos a decirle planetas a puntos adentro de la carta natal, que no necesariamente tienen que tener un cuerpo físico, o que no necesariamente el cuerpo físico que tienen es un planeta, porque vemos asteroides también. Así que, nada, es como tipo el aviso de eso. Miren que, sí, Plutón es un planetoide, ya lo sé, pero no importa, para nosotros es un planeta también. ¿Bien? Es una terminología. Entonces, estos 3 planetas que nos siguen ahora, en realidad vamos a hablar de los planetas principales ahora, porque en realidad hay más gente acá metida en esta zona, en esta franja, que los vamos a ir incorporando después cuando ya tengamos estos un poquito más claros. Estos planetas son planetas muy condicionantes porque provienen de un condicionamiento más inconsciente. Estos planetas hablan generalmente a través del inconsciente directamente, ¿no? Y nos llegan a nosotros desde otro plano. Condicionantes más a nivel inclusive de generación, ni siquiera de vínculo social. Me refiero ya a que estos movimientos planetarios abarcan, por ejemplo, 15 años de personas que todos tienen el mismo movimiento planetario. Entonces, esto nos agrupa de otra manera, ¿no? Los transpersonales nos vinculan a nosotros de otra manera, más fuertemente, ¿bien? Y esto los hace ser más condicionantes, porque la condición o el patrón, digamos, que ellos emiten, nos proviene desde un ámbito mucho más profundo que de lo personal y lo más relacionado al yo y a la sociedad que tenemos en los otros planetas. ¿Se entendió esto que digo? O sea, son más condicionantes estos planetas. Cuando veamos un Sol, Plutón, el rasgo de Plutón en el Sol se va a marcar mucho. Cuando vemos una luna, Saturno, ese Saturno, bueno, acá justamente no hablaba de... Saturno está como medio en la línea del medio, ¿no? Pero, digamos, o una luna, Urano, nos va a pasar lo mismo. Vamos a ver que esa luna va a estar muy condicionada por esa figura. Mientras más profundo el principio, más alejado del Sol. ¿Bien? Acá es donde todo empieza a tener como analogías, ¿no? Porque el sistema solar está dado de esa manera. El Sol está en el centro... La conciencia en nosotros está en el centro, ¿bien? Y mientras más alejado, más condicionante se le vuelve al Sol. Entonces, mientras más cerca está el planeta, menos condicionante es, digamos. De hecho, a Mercurio, a Marte, a esos planetas los tiene como a tiro de piedra y son de hecho los que utiliza, pero los que están como agarrados dentro de su órbita de atracción más cercana, esos son los planetas personales. Ahora, estos que están bien lejos y que tienen vueltas de muchos años... Estos son los que condicionan realmente el comportamiento del Sol. ¿Bien? Mientras más lejos, más condiciona. Bien. Entonces, volviendo a los transpersonales, el primero de los transpersonales que vamos a encontrar, de los que vamos a ver ahora, va a ser Urano. Urano es, digamos... Además del concepto que pongo ahí de libertad y originalidad y la fraternidad en sí, y ahora voy a explicar por qué lo de la fraternidad, Urano es el que nos empuja a ser diferentes. Urano es el que nos empuja a ser únicos, a destilar lo único que hay en nosotros. Todos tenemos algo que nos hace distintivos, ¿no? Urano lo que busca es que saquemos eso y de que lo blandamos como una espada, eso hacia afuera, ¿no? En el sentido de utilicemos lo que nos hace distintos, ¿no? Y colaboremos entre todos, sabiendo que somos distintos, para lograr un objetivo común. Por eso el tema de la fraternidad. Porque Urano justamente representa esto, representa el vínculo, o sea, representa la disolución, vamos a decir, de la idea del yo, para lograr un conjunto y que ese conjunto logre un objetivo. ¿Bien? O sea, acá es lograr en conjunto, no es destacarme yo en el logro del equipo. Sino es justamente lo contrario, es empujar a que el equipo sea el que logre y no la individualidad o el héroe, ¿no? Se entiende que eso va a estar más representado por la energía del Sol, justamente, que es el centro, ¿no? ¿Se entiende esto que digo? Urano es, por ahí es uno de los más
difíciles de entender ahora, más allá de Neptuno, que siempre es difícil. Pero, digamos, acá es donde lo que nos obliga es a ser bien originales, ¿no? A tratar de ser lo más originales que podamos ser. Y a su vez, es lo que nos obliga de alguna manera a abandonar eso para trabajar en equipo. ¿Bien? ¿Se entendió? Raro, pero ya van a ver de que sí, Urano siempre es raro. Y es raro, ¿no? Urano es raro, siempre va a ser diferente. Un rasgo uraniano marcado en una carta natal siempre va a mostrar una persona diferencial. Siempre va a tener algo que va a ser raro, va a ser diferente, ¿no? Porque justamente lo que busca es la distinción. Si hay algo que le importa mucho a Urano es que las cosas no sean todas iguales, ¿no? Si hay algo que Urano necesita hacer es, digamos, romper lo que ya está cristalizado. Dice, esto ya está obsoleto, se cristalizó. Todo el mundo hace esto, listo. No, entonces no. Todo el mundo tiene el pelo corto, yo tengo el pelo largo, ¿no? Porque tengo un rasgo uraniano marcado, entonces voy a tratar de diferenciarme del resto. Y ahí es donde está el Urano marcado, ¿no? Me trato de diferenciar del resto, de separarme de ese resto. Después vamos a ver de que estos rasgos relacionados a la Luna generalmente aíslan, ¿no? Emocionalmente. Porque justamente, si lo que trato de hacer es distinguirme, lo que trato de hacer es separarme, ¿no? Del resto. Y al separarme del resto, en el ámbito de la identidad, maravilloso, porque soy una identidad única que se separa de la masa, del rebaño, vamos a decirlo, ¿no? Que es más bien obediente, entonces yo soy como más bien rebelde, entonces ese rasgo uraniano al Sol se da un poco de esa forma, pero un rasgo uraniano a la Luna es más bien fría la Luna, ¿no? Y más bien distante, ¿no? Entonces, depende de dónde aparezca Urano, marcando esa distinción, es donde vamos a tener la afectación, ¿no? De esta sensación de distancia, ¿no? ¿Bien? ¿Hasta acá? Perfecto. Vamos. Este sí es difícil, vamos a ser sinceros. Yo lo voy a explicar ahora, van a ver que lo van a entender. Pero después cuando le veamos las cartas, este es difícil. Neptuno. Neptuno es el regente de Piscis. Yo no lo vengo diciendo, pero voy dejando los signos todos ahí, pero bueno, no importa. Ahora igual vamos, cuando terminamos con Plutón volvemos a pasar por todos y les digo los signos y demás. Pero Neptuno es el regente de Piscis. Y Piscis, cuando veamos la clase que viene, los signos, las energías de los signos, vamos a entender de que Piscis es un signo que no se puede comprender. Piscis es un signo que solamente se puede sentir. Porque la información que se transmite en el espectro de Piscis no es una información que podamos comprender con nuestro sistema cognitivo, vamos a decir, con nuestra mente. ¿Bien? No lo podemos entender con nuestra mente. No lo podemos expresar en palabras tampoco. Bien, entonces al no poder expresar en palabras, nos cuesta muchísimo tratar de interpretarlo. Bien, la única forma que hay de interpretar a Piscis es la misma manera que hay de interpretar una obra de arte. Es pararte adelante y ver qué es lo que te transmite. Bien, y ver qué es la sensación que te provoca. No lo que estás pensando, sino lo que estás sintiendo. Bien, entonces, este muchacho, Neptuno, es el amo de esos lugares, vamos a decir, o de esos planos, y es el que se comunica con nosotros y con todos nosotros a través del plano emocional. Acá no hablamos del plano emocional de las emociones de que estoy triste, estoy alegre y todo eso. Estoy hablando de información tan sutil que no sabemos ni cómo lo sabemos, pero lo sabemos, ¿no? Esa información es la que transmite Neptuno. Cada vez que tenemos esa sensación de que algo seguro va a pasar, no necesariamente algo negativo, ¿no? Pero que como que nos conectamos, ¿no? Que sentimos como que nos conectamos con una información, es Neptuno el que vino con esa información, ¿no? Neptuno es el que entiende de esos planos, que, digamos, lejos de Mercurio en este caso, ¿no? Mercurio, que era el pensamiento, la palabra, el aprendizaje, la comunicación. Acá estamos lejos, ¿no? De ese plano mercurial. Acá estamos en otro plano mucho más profundo y de un entendimiento, digamos, muy, muy, muy subjetivo. Digamos, porque si hay algo que es subjetivo, es el sentir. No, nadie te puede expresar con palabras exactamente el sentir. O sea, te pueden dar una aproximación de palabras que vos de tu lado las vas a entender de otra manera, pero, digamos, la comunicación del sentir es mucho más clara y más subjetiva. ¿Bien? No sé si se entendió esto que quiero decir, pero, digamos, es un lenguaje mucho más universal que el lenguaje de la palabra. ¿Bien? Es previo, de hecho. Y por lo tanto es mucho más condicionante. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con Neptuno? Que, como decía, como no se puede ni explicar con palabras, ni entender con pensamientos,
Si hay algo que no es Neptuno es que es claro, digamos. Neptuno es lejos de ser claro. Los mensajes neptunianos son tan sutiles que muchas veces se pueden malinterpretar, ¿no? Entonces, Neptuno generalmente es el obrador de espejismos también. Por eso es medio como un mago ahí, ¿no? La foto. Porque a veces es un poco ilusionista. Es al que le tenemos que atribuir la fantasía, ¿no? Entonces, personas con mucho Neptuno, y generalmente con mucho Neptuno asociado a las relaciones de pareja, son las típicas personas que se vinculan con una idealización de lo que es la persona y después se terminan encontrando con lo que es la persona, ¿no? Y ahí hay un conflicto muy grande. Porque son las personas que están enamoradas de una figura que no es realmente la persona que tienen atrás, ¿no? Que es, como digo, una proyección, una idealización. Bueno, Neptuno es muchas veces el obrador de este tipo de cosas, ¿no? El de dar mensajes confusos, el de no decir todo, porque justamente el mecanismo neptuniano es el de sugerir ciertas cosas de una manera muy sutil. Entonces, los mensajes neptunianos no todo el mundo los entiende perfectamente, ¿no? Y ahí es donde generalmente se prestan a la confusión. Y suelen ser confusos. Y parecen una cosa, pero en realidad eran otra, ¿no? Digamos, las cartas marcadas con Neptuno generalmente tienden a pasar por esto. Cuando Neptuno, por ejemplo, toca el ámbito de la palabra, cuando Neptuno lo toca a Mercurio, a veces puede generar de que se genere confusión a la hora de transmitir los pensamientos, ¿no? Porque, digamos, Neptuno donde aparece arma medio un quilombo ahí, porque, sí, bueno, pero pará, tipo espejito, un humo, ¿viste? Una cosa que no, algo que, digamos, va en contra de la forma, ¿no? Neptuno va en contra de la forma. Entonces, justamente, al difuminar los bordes de la forma, vos a través de una niebla podés percibir algo. No sabés si es un hombre o una mujer. Por ahí, por la altura, podés llegar a decir, puede llegar a ser un hombre, ¿no? Pero no sabés, puede ser un extraterrestre. No ves, porque hay niebla adelante, ¿no? Bueno, Neptuno es el que hace esta niebla. ¿Bien? Pero me permite percibir cosas que no están visibles en otros planos. Neptuno es el que tiene el contacto, digamos, es que el que tiene la pata del otro lado, el que tiene la pata del lado de, digamos, más... A ver, del otro plano, vamos a decir, de lo que no está en el plano de la realidad, ¿no? Entonces, él es el que me va a permitir a mí comunicarme con información que no está del lado de la realidad. ¿Bien? Y que muchas veces tiene que ver con esto, el presentir o sentir de que algo está ocurriendo, o el estar en una habitación y sentir la onda de la habitación. Eso es claramente Neptuno diciéndome, che, mirá, acá la cosa está así, ¿eh? Vieron que entramos en una habitación y vos decís, el ambiente, entré y el ambiente se corta con un cuchillo. Decís, ¿cómo detecté que nadie habló? Todo el mundo me miró y nada más. Y yo ya sabía de que la cosa se estaba pudriendo momia y fuerte, ¿no? Bueno, Neptuno me viene a contar este tipo de cosas también, ¿no? O sea, me desliza sutilmente de que algo está pasando, ¿no? Y es el que me da la intuición, básicamente. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá con Neptuno? Bien. Y el último que vamos a ver, que tiene la peor fama de todos, pero también es otro que para mí es súper relevante, es Plutón. ¿Bien? Plutón es el amo del inframundo. Plutón es la sombra. Plutón es el contacto con lo prohibido. Es el contacto con el poder. Es, digamos, el que se atreve a pasar la línea estipulada por Saturno, la línea social, vamos a decirlo, ¿no? El que se atreve a transgredir, ¿no? Porque es la figura de poder. Digamos, Plutón todo lo puede. ¿Bien? Y, además, como decía, trabaja desde las sombras, Plutón, ¿no? Plutón trabaja desde las sombras, entonces Plutón no es el que sale a agarrarse a trompadas. Ese es Marte. Plutón es el que le calentó la cabeza a todo el mundo para que estalle la trompada, ¿no? Es el que hizo el laburo fino de ir a decirle, che, aquel anda diciendo de vos, ¿no? Y esto, digamos, este trabajo que hace Plutón, claramente es manipular, ¿no? Al otro, de alguna manera. Es a través del poder que tiene manipularlo. O sea, trae el poder del secreto y le dice, che, no sabes lo que me enteré, y lo manipula al otro, ¿no? De alguna manera. La figura de Plutón, por eso digo, ojo, pues está muy mal juzgada generalmente Plutón, pues se la ve como muy negativa de alguna manera. Pero Plutón es el poder, ¿no?
todas las personas con mucho Plutón son personas que tienden a importarles mucho la figura de poder, ¿no? No de autoridad, que eso va a ser Saturno, de poder, ¿no? Porque una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Una cosa, digamos, es, vamos a ponerlo de esta manera, el gobierno de algo, y otra cosa es el que manda, ¿no? Que no necesariamente siempre son lo mismo, ¿no? Digamos, Plutón es un movimiento mucho más mafioso, vamos a decirlo, ¿no? Inescrupuloso. Es un movimiento que no tiene límites. Plutón no tiene ningún tipo de límite, ¿no? Por eso digo, está más allá de Saturno. Plutón no tiene ningún tipo de límite. Plutón es el que activa cuando la vida está en juego, ¿no? Es el de vida o muerte, digamos. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a hacer en una situación de vida o muerte? Ahí es donde trabaja Plutón. Ahí ya la Luna ya se le cagaron los papeles. La Luna protege, pero ahí ya demasiado. Ahí es Plutón el que toma el control del sistema, ¿no? Y agárrate, porque Plutón no frena. O sea, en el sentido de que no tiene, como decía antes, no tiene ningún tipo de escrúpulos, ¿no? O sea, si te tiene que pisar la cabeza para poder salir, te va a pisar la cabeza. ¿Bien? Entonces, por eso también representa un poco la sombra. ¿Por qué la sombra? Porque este comportamiento no es un comportamiento socialmente aceptado, ¿no? El comportamiento plutoniano no es un comportamiento socialmente aceptado. De hecho, hay una porción plutoniana que es socialmente aceptada, que es la parte del celo, la parte de, digamos, las personas que son muy celosas o que tienden a ser muy controladoras o muy manipuladoras. Hasta ahí, y hoy en día la línea se está achicando cada vez más, ¿no? Con eso. De lo que está pasando, digamos, a nivel social. Pero, digamos, esa sería inclusive la única porción, si queremos, aceptada de Plutón, ¿no? En la sociedad. Pero tenemos un montón de Plutón, ¿no? Que justamente no está aceptado. Y lo no aceptado justamente lo vuelve sombra, ¿no? De alguna manera. Entonces, esas cosas tabú de cada uno de nosotros, esas cosas son los ámbitos de Plutón, ¿no? Plutones muy marcados en las cartas tienden a ser personas, digamos, de mucha presencia en el ámbito en el que se muevan, siempre. Porque van a ser personas muy determinantes en el ámbito que se muevan. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá esto? Bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a volver a pasar por todas las fichitas, simplemente comentándoles, ahí arranco con el Sol de vuelta, de que cada uno de estos planetas es como el delegado de una de las energías de los signos. ¿Bien? Funciona como de delegado de los signos. ¿Bien? Entonces, la energía del signo está regida por cada uno de estos planetas. Entonces, cada planeta rige un signo, uno o más signos. ¿Bien? En este caso, el Sol rige el signo de Leo. Ya vamos a ver la clase que viene cuando veamos los signos. Vamos a volver a hacer esta misma relación para que también se entienda cada uno de los signos qué significa. Pero Leo justamente es el signo que rige al Sol, porque es el signo de la voluntad y de la creatividad y la expresión. De expresión creativa, vamos a decirlo, ¿no? El Sol es justamente esto. Entonces, justamente el Sol es el regente del signo de Leo. ¿Bien? La Luna, en cambio, es la regente del signo de Cáncer. ¿Bien? La energía de Cáncer es una energía muy volcada a lo emocional y es una energía muy interior también. Es una energía donde la Luna se siente muy cómoda. ¿Bien? Se siente como en casa, vamos a decirlo así. Entonces ahí es donde tiene la regencia. Bien, o el domicilio también se lo conoce. En el caso de Mercurio, Mercurio es un principio que rige a dos signos. Mercurio rige a Géminis y a Virgo. Lo que pasa que son dos signos diferentes, o sea, son dos signos muy mentales, tanto Géminis como Virgo son signos muy mentales y muy volcados al aprendizaje y demás, pero no me voy a adelantar ahora, porque lo vamos a ver la clase que viene, porque necesitamos ver el concepto de elementos primero para entender cuál es la diferencia entre estos dos. Pero digamos que a un Mercurio le interesa más el plano de las palabras, las ideas y los vínculos, y al otro Mercurio, al Mercurio de Virgo, le interesan más el tema de los conocimientos científicos y los conocimientos de la realidad, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces van a tener diferente forma Mercurio en un caso o en el otro, pero a ambos los rige Mercurio. ¿Bien? En el caso de Venus pasa lo mismo, porque a Venus la rige, es regente tanto del signo de Tauro como del signo de Libra.
También acá vuelve a pasar lo mismo. Uno es un signo de tierra, el otro es un signo de aire, que lo vamos a ver la clase que viene. Entonces los principios que lo rigen son diferentes. A uno le interesa más lo volcado al plano real y el vínculo con lo tangible, en el caso de Tauro. Y en el caso de Libra es el vínculo con un otro, es vincularme con otras personas. Entonces, digamos, el disfrute y todo eso va a estar marcado de manera diferente en cada uno de los casos. ¿Bien? Marte es el regente del signo de Aries. Bien, entonces la energía de Marte claramente nos muestra la energía de Aries, ¿no? El inicio, el impulso, el moverse de manera atolondrada, el hacer y después pensar. Esos son bien rasgos marcianos, ¿no? Que hablamos antes de que Marte era el que salía a perseguir, era la acción. Entonces es lógico, digamos, de que primero accione y después evalúe, ¿no? Al revés de lo que haría Mercurio, que primero pensaría una estrategia y después la ejecutaría, ¿no? Acá voy diciendo estas cosas para que vayamos viendo el contexto de uno de otro y entendamos cómo después los vamos a ir trabajando, ¿eh? Porque por ahora es todo introducción en general. En el caso de Júpiter, rige al signo de Sagitario. Bien, también signo expansivo, o sea, ¿no? En ese caso. Acá tiene una sola regencia ahora porque en realidad antes tenían más regencias. Cuando nosotros no percibíamos más de Saturno, que es el que se llega a ver con el ojo vivo en el cielo, digamos, la astrología en algún momento detectó que había un Urano, pero a Urano se lo conoce desde el año 1770 más o menos. No se lo conoce antes de eso. Entonces, antes la astrología llegaba hasta Saturno. Entonces, había que compartir regencias. Júpiter antes comparte regencia con Piscis también. Digamos que es una segunda regencia antigua en Piscis. Por ahora no les dice nada de esto que yo les digo, pero después más adelante van a ver de que donde está más cómodo el planeta va a ser importante, ¿no? Si hay un planeta que está súper cómodo y en casa, ese se va a mover un montón, se va a expresar muy bien en una carta, ¿bien? Entonces, si un Júpiter termina cayendo en Sagitario, ese Júpiter va a estar cómodo, digamos, en esa carta, ¿no? Porque está en su signo de regencia, está en su signo de domicilio. ¿Bien? En el caso de Saturno, es el que le sigue, que es Capricornio. Saturno también tiene una doble regencia antigua. Saturno anteriormente era el regente tanto de Capricornio como de Acuario, pero con la aparición de Urano, se entendió que Urano era mucho más representativo de la energía de Acuario que Saturno. Entonces, Saturno quedó pura y exclusivamente siendo el regente de Capricornio. Bien, pero también existía esa regencia antigua. Así que a Saturno lo va a regir a Capricornio. En el caso de Urano, lo acabo de soplar recién, es el regente del signo de Acuario. Bien, que tiene que ver con todo esto de la distinción, de ser diferente, de distinguirme del resto de la manada, vamos a decirlo de alguna manera. Demostrar algo que me identifique, ¿no? Como unidad. En el caso de Neptuno, también lo soplé en su momento. Ahí estamos con Neptuno. Lo soplé en su momento, es el del signo de Piscis. Bien. Por ahora todo esto ya sé que no les dice nada, pero van a ver que la clase que viene cuando veamos los signos, lo vamos a vincular de vuelta con los planetas, con los personajes, y vamos a ver que va a tener más sentido, ¿no? Y el último que me queda, que es el planeta Plutón, es el regente de Escorpio. Acá pasaba lo mismo. Antes a Escorpio lo regía Marte. Bien, porque también es belicoso, es picantón Marte, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces también lo regía en una regencia diferente, porque en una regencia en agua, bueno, ya me estoy abriendo para la próxima clase, no lo voy a decir. Pero ahora, hoy día, digamos que conocemos hasta Plutón, Plutón tiene mucho más sentido de regir a Escorpio que lo que era la regencia anterior con Marte, ¿no? Entonces Plutón identifica muy bien la energía escorpiana y es entonces el regente de Escorpio. ¿Bien?